estamos con un nuevo problema en la ciudad de Córdoba, se reflotó un antiguo problema que no tiene solución en esta ciudad al menos, que es el transporte ya no urbano, sino el interurbano también ahora. ¿Cómo se soluciona? ¿El tema de los subsidios es lo que termina de descolocar la matriz del transporte urbano? Mire, el transporte en sí, creo que no podemos hacer un análisis sectorizado. El transporte urbano, o sea, lo que es colectivo por un lado, taxis y remis por el otro. La movilidad de esta ciudad es una materia pendiente y creo que es un problema, pero que sí tiene solución. En el caso del transporte, yo he manifestado a título personal, si se quiere, que acá lo que hay es un desfasaje del sistema. Entonces, cuando se toma la decisión de cortar los subsidios nacionales, empieza un nuevo capítulo de la historia del transporte en la ciudad de Córdoba, y hoy vemos que, a pesar de haber tomado esa decisión el gobierno nacional, tampoco es una mirada muy federal. ¿Por qué? Porque hoy a la ciudad de Buenos Aires y hasta provincia de Buenos Aires sí se vuelve a subsidiar el transporte. Entonces, ¿por qué si vamos a tomar ciertas medidas no las sostenemos? Y en el peor de los casos, si vamos a retroceder en la medida, que también tenga un dejo de mirada federal. Digo, Córdoba no es diferente el problema que tiene el transporte con la provincia de Buenos Aires o con la ciudad, porque en el mundo el sistema de transporte es subsidiado, porque así funciona, no funciona de otra forma. La particularidad de Córdoba es que el sistema de transporte urbano es un servicio que, como siempre hemos manifestado, va de la mano de una mirada integral. Hoy no se cumplen lo que debería cumplirse en cuanto a la prestación, es un precio caro, pero además no hay una mirada integral del sistema de transporte en sí. Entonces, parcialmente hablamos de transporte urbano de pasajeros, parcialmente hablamos de aumento o no de tarifa de taxis y remis, y ahora nos encontramos con el llamado al sorteo de las 2.100 chapas. Entonces, lo que no se puede hacer es tomarlo como compartimentos estancos. El sistema de transporte es uno solo y hay que hablar de la movilidad. Ahora a las 13 se sortean las chapas, ¿no? No, empezó el proceso. Lo que está es la convocatoria y el proceso. Hoy es la convocatoria. Exactamente, está publicada en la página del portal de la MUNI la convocatoria, el proceso de inscripción para luego los sorteos. Y lo que nosotros estamos en este tema puntual es pidiendo que se suspenda este sorteo. No se puede seguir incorporando vehículos si no hay una mirada integral del sistema de transporte. Ustedes imagínense el tránsito del casco céntrico, que es donde mayormente circulan los taxis, si incorporamos 2.100 vehículos más. Digo, esto es caótico. ¿Que hay que limitar el acceso de autos particulares al centro? Hay que hacer un análisis de movilidad. Digo, cuando podemos compartir la medida puntual, creo que hay que estudiarlo, creo que es una demanda que están pidiendo inclusive desde la mismísima Cámara de Comercio, porque hay momentos en donde no se puede transitar y esto perjudica también el transporte público a los dos sistemas, el colectivo y el taxi y remis. Lo que hay que ver es si hay que cerrarlo, por qué arterias hay que cerrarlo, cuál es el transporte que va a circular, si le vas a dar prioridad a la bicicleta, al auto o al transporte público, y cómo disuadimos que cada uno ande en un auto, porque hoy el promedio es 1.4 de personas arriba de los vehículos que hoy circulan en la ciudad. Entonces, vuelvo a repetir, no se puede tomar el transporte como compartimentos estancos y analizar solo el colectivo o solo el taxi o solo el sorteo. Hay que tener una mirada integral, porque lo que hay que dar es una respuesta a la movilidad de la ciudad, que está colapsada, es caótica, el colectivo cada vez tiene menos cortes de boleto, la tarifa del taxi y el remis cada vez es más cara, pero también existen los periféricos, los que se llaman truchos. Es decir, si no hay una mirada integral, es irresponsable tomar medidas parciales. ¿El precio del boleto de ómnibus está bien? Y si me preguntan en relación a lo que son las exigencias que por contrato tienen las empresas, no está bien, porque no cumplen las exigencias, lo hemos dicho un montón de veces, desde la rampa. ¿Y no ha habido cambios en eso? No se ha modificado. Frecuencias, cantidad de bondi, estado de los ómnibus. Nada, ni siquiera, nada. Digo, hay muchas condiciones, inclusive el 10% de reserva, tampoco hay cambios, y lo que estamos viendo es que se está yendo a una crisis en el sistema del transporte que, bueno, esperemos se puedan tomar medidas, pero repito, si no es una mirada integral, vamos a seguir parchando y haciendo agua en el sistema. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día. Ya llevamos casi 2 meses desde las elecciones. En términos generales, ¿cómo marcha la transición? Todavía no hay transición. Técnicamente no la hay.
No la hay porque no hay candidatos proclamados. Digo, la ordenanza también en esto es clara. Pero de hecho, o sea... Y de hecho estamos viendo que hay medidas que entendemos que no deben tomarse, es decir, los concursos, cuando estamos hablando de incorporaciones y demás, la ordenanza es clara con lo que se puede y lo que no se puede hacer. Si la ordenanza está bien o está mal es otra discusión, pero hoy tenemos una norma que debe ser cumplida y que no le está cumpliendo el Ejecutivo con estos llamados a concurso, con estas incorporaciones, que si bien se pueden decir que en algunos casos o en algunas áreas son concursos cerrados que tienen que ver con cubrir cargos vacantes, entendemos que así como el sorteo de las chapas de taxis y remis, a meses de salir una gestión, no se puede ser irresponsable en la toma de estas decisiones porque ya es una gestión que si en 8 años no hizo los concursos, no sacó el sorteo de las chapas o no tomó ciertas medidas, tampoco es responsable hacerlo 6 meses antes, 4 meses antes, depende cuando tomemos la proclamación, de irse a esta gestión. Entonces creo que hay que ser un poco más responsable con las medidas y esperemos que una vez proclamado la transición pueda ser pacífica, pero mientras existan estas medidas me parece que lo único que hacen es complicarlo. Hay hoy un informe, un artículo en La Voz, una crónica bastante detallada sobre los números de la municipalidad y los números en rojo de la municipalidad. Eso preocupa a toda la administración de Yarlora por lo que se advierte de la nota, es de sentido común imaginar eso. Preocupa porque estamos llegando a una situación en la que la economía del municipio va a estar muy desfinanciada, es decir, va a haber mucha deuda que pagar, muchos proveedores sin pagar y una gestión que va a ingresar realmente con números preocupantes. Ustedes tomemos como ejemplo los 150 millones de dólares que contrajo esta administración, pero se van a empezar a pagar en administraciones posteriores de a 150 millones, o sea, con un dólar que estaba no más de 30 pesos y hoy estamos con un dólar de 40 y tantos, 45, 46, depende del día y vaya a saber en cuánto va a estar al día del pago. Hoy se están pagando solamente intereses y no capital. La primer cuota va a vencer con otra administración, es decir, la irresponsabilidad de la toma de deuda, y esto no hablo de deuda flotante porque la podemos estimar, no está reflejada en ninguna cuenta de ejercicio ni en ningún presupuesto y es una discusión enorme porque eso es el gasto corriente, es el pago al proveedor, el que le da los insumos al dispensario. Si no se le paga no va a seguir permitiendo la contratación. Entonces, realmente yo creo que es una situación económica muy crítica. En concreto, ¿qué es lo urgente que hoy tiene la ciudad por solucionar que a priori sería la próxima gestión que debería tomar las riendas? ¿Qué ves como urgente? Y lo que pasa es que es todo, porque cuando uno habla de un municipio que tiene las finanzas comprometidas, estás hablando de un municipio que no puede dar respuesta rápida a las contrataciones inmediatas para mejorar los servicios. Cuando hablamos de la basura de la ciudad, estamos hablando del contrato más caro que tiene que ser al menos rediscutido, no sé si el contrato, pero sí las prestaciones, porque hablábamos de un sistema que tiende cada vez más a reciclar y estamos viendo que si se entierra todo en el mismo lugar no hay reciclaje posible. Si hablamos del transporte, lo que estábamos charlando recién, o sea, creo que el tema podría ser los servicios. Ahora, cuando uno analiza para qué está un municipio, es para prestar justamente servicios. Entonces, son muchos frentes los que creo que son temas muy complejos y que van a estar en una situación delicada al momento de asumir la próxima gestión. Y se me ocurre lo que suele pasar siempre cada vez que hay un cambio de gobierno, que asume en diciembre y asumen pagando el aguinaldo, ¿no? Siempre hace falta... Generalmente. Generalmente es un problema extra ese porque hay que conseguirle la plata, digamos. Y si tenés en cuenta que en noviembre tienen que pagar más de 900 millones de las primeras cuotas de la deuda, vamos a estar más que complicados con los aguinaldos. Por eso creo que es muy delicado y la situación financiera del municipio, por más que el oficialismo diga lo que dice, nosotros entendemos por los números que uno ve y que son las rendiciones de cuenta de ejercicio que ingresan al Consejo Deliberante, estamos hablando de una deuda muy grande. La última, Victoria, y te pido brevedad porque se nos va el programa. Sí. Recién vos dijiste... no hay transición, está bien, desde lo legal, la ordenanza, pero ¿no están trabajando en el cambio de mando? No hay transición porque hasta que no estén proclamadas las autoridades electas no se pueden convocar. Pero digo, tenés que prepararte para eso.
Sí, hay que cumplir la ordenanza y la ordenanza establece que desde la proclamación en adelante será convocada. Hay que esperar la proclamación en función de eso. ¿Cuándo es la proclamación? Depende de la justicia electoral, nosotros no manejamos esos tiempos ni tenemos información de cuándo va a ser. Hay que esperar la proclamación y ver la convocatoria de la transición.